Cuando Rodrigo se marchó a Corea, llevábamos apenas un año de casados. Yo, Claudia, me quedé sola en la casa familiar de los de la Vega, en las afueras de Salamanca, donde las tardes huelen a tomillo y el sol cae sobre los tejados de terracota hasta entrada la noche. Allí, rodeada de campo y un silencio antiguo, el tiempo parecía perder su urgencia. Pero no estaba realmente sola. Ernesto, el padre de Rodrigo, continuaba viviendo en la casa. Ernesto de la Vega tenía 66 años y una presencia que no se puede ignorar. Alto, con el cabello canoso siempre perfectamente peinado, y esos ojos verde oliva que parecían esconder secretos de otra época. Vestía camisas de lino incluso en días calurosos, pantalones de tela y mocasines bien lustrados, y solía perfumarse apenas, con colonia de bergamota que dejaba un rastro sutil por el pasillo. Había en sus gestos una cortesía antigua, un respeto a los espacios y a los silencios, que al principio me incomodaba, pero pronto me hizo sentir curiosamente segura. Las primeras semanas fueron extrañas. Vivir con un hombre mayor, aunque fuera el padre de mi marido, era un reto al que ninguna de mis amigas podía darme consejos. Cada mañana elegía mi atuendo con más esmero, vestidos vaporosos de algodón, suaves y con pequeños estampados florales, sandalias de esparto con lazos que se anudaban al tobillo, un cinturón delgado que acentuaba mi cintura, el pelo recogido en una coleta baja, dejando sueltos algunos mechones, y pendientes diminutos de oro, regalo de boda de mi madre. Me gustaba verme en el espejo antes de bajar a la cocina, como si todo lo que eligiera ponerme fuera una manera de protegerme, o quizás de seducir sin querer. Ernesto siempre se levantaba temprano, preparaba café fuerte y tostadas, y leía el periódico mientras escuchaba coplas suaves en la radio antigua. Su voz era profunda, tranquila. «Claudia, ¿quieres un poco de café?» «Gracias, Ernesto». Me gustaba cómo pronunciaba mi nombre, pausado, como si cada sílaba tuviera un significado secreto. Me preguntaba si Rodrigo recordaría así mi voz cuando estuviera lejos. Los días pasaban entre rutinas, cuidar el jardín, regar los rosales que tanto le gustaban a la madre de Rodrigo, preparar comidas sencillas con productos del mercado local, sacar a pasear a la perrita de la familia, y leer junto a la ventana, mientras el calor llenaba la casa de luz dorada y tibia. Pero poco a poco, pequeñas complicidades comenzaron a surgir entre nosotros. Ernesto sufría de diabetes tipo 2. Una tarde, mientras lavaba los platos, me llamó desde el despacho: «Claudia, ¿puedes ayudarme con la medición?» Preparé el glucómetro con manos cuidadosas. Siempre me tomaba el tiempo de desinfectar bien su dedo, mientras él observaba en silencio, la cabeza ligeramente inclinada. Aquella vez, al sujetarle la mano, noté que no la soltó enseguida. Fue apenas un segundo más de contacto, pero en ese instante sentí un cosquilleo que subió por mi brazo y me ruborizó. Me limité a anotar los resultados en su cuaderno de cuero, sin mirar sus ojos. Aquella noche, después de la cena, subí a mi habitación y elegí un camisón blanco, sencillo, de algodón fino con tirantes delgados y un pequeño encaje en el borde. Sentí un impulso de ponerme unas gotas de perfume detrás de las orejas, algo fresco, apenas perceptible. Al bajar a la cocina para buscar un vaso de agua, lo encontré allí, de pie, bebiendo té. «¿No puedes dormir?», preguntó con voz baja. «No, el verano me desvela», respondí. Me miró con una intensidad tranquila, y durante un instante, sentí que toda la casa contenía la respiración. Los días siguientes se llenaron de gestos mínimos, pero cargados de significado: una mano en mi espalda mientras me ayudaba a subir una escalera, una mirada larga mientras arreglaba flores frescas para la mesa del comedor, un halago inesperado sobre el lazo de mis sandalias o sobre cómo mi pelo caía suelto esa mañana. Cada detalle era una provocación disimulada, casi inocente, pero que en mi interior encendía un fuego que no podía apagar. Empecé a cuidar aún más mis detalles. A veces llevaba faldas largas que se movían suavemente al caminar, otras veces, blusas de lino con botones perlados que insinuaban la forma de mis hombros. Algunas mañanas me pintaba los labios de un color natural y elegía pulseras de cuero trenzado, regalos de mi padre.
Los días eran cálidos, y no podía evitar andar descalza por la casa, con los tobillos desnudos, sabiendo que a veces Ernesto se detenía a observar, aunque fingiera leer o mirar el jardín. Un día de mucho calor, salí al porche con un vestido corto de gasa azul claro, los pies desnudos y el cabello suelto, para leer bajo la sombra de una higuera. Ernesto me vio desde la puerta y se acercó con 2 vasos de limonada fría. ¿Te importa si me siento contigo? Asentí, y durante un rato compartimos el silencio, mirando el horizonte ondulado de Castilla. Él apoyó el vaso sobre la baranda y, al hacerlo, su brazo rozó el mío. No me aparté. Nos quedamos así, hombro con hombro, y sentí que el mundo entero era solo ese instante. Por las noches, soñaba con sus manos, grandes, fuertes, pero siempre delicadas cuando me ayudaba a levantarme o me ofrecía el brazo para bajar al sótano a buscar mermelada. En sueños, sentía el roce de su reloj en mi muñeca, el calor de su aliento cerca de mi cuello mientras me abotonaba el vestido. Jamás cruzábamos ningún límite, pero todo lo que no hacíamos era mucho más potente que cualquier gesto explícito. Un sábado, decidimos juntos hacer la compra en el mercado de la ciudad. Ernesto vestía camisa blanca remangada, pantalón caqui y sombrero de paja. Yo elegí un vestido largo de lino color mostaza, sandalias de cuero y un bolso de mimbre. Caminamos entre los puestos, escogiendo tomates, naranjas, pan fresco y un queso manchego curado. La gente nos miraba, quizás por el contraste de edades, pero nosotros solo teníamos ojos para los detalles, como nos pasábamos las bolsas de mano en mano, como él se inclinaba para susurrarme algo al oído sobre la calidad del aceite de oliva. De regreso, el coche olía a frutas y pan, y la brisa jugaba con los mechones de mi pelo. Ernesto bajó la ventanilla, y durante un semáforo, puso su mano sobre la mía, sin mirarme. No la retiré. Me sentí como una adolescente, temblorosa pero viva. Aquella tarde, después de ordenar la compra, me cambié y me puse una falda de algodón blanca y una blusa verde menta, dejando mis piernas al descubierto y unas pulseras de colores en los tobillos. Fui a la cocina a preparar café, y Ernesto entró justo cuando servía las tazas. Claudia, ¿sabes que me recuerdas a las actrices de las películas antiguas? Sonreí, sin atreverme a sostener su mirada. ¿Por qué lo dices? Por cómo te mueves, por la delicadeza con la que haces todo, respondió, sincero. Sentí un estremecimiento. Aquel día llovió. La casa olía a pan tostado y tierra mojada. Por la noche, mientras Ernesto leía en su sillón, me senté a sus pies, con la excusa de buscar un libro en la estantería baja. Su mano rozó mi hombro para darme paso. La sentí firme, segura, pero también llena de ternura. Claudia, murmuró de pronto, ¿te sientes sola aquí conmigo? No, respondí sin pensar. Nos miramos en silencio, y fue como si todos los relojes se detuvieran. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, sentí el pulso acelerado. Me puse una bata larga de seda color crema, con pequeños bordados en las mangas. Caminé descalza hasta la cocina, Ernesto estaba allí, tomando agua, como si me esperara. No deberíamos, susurró él, casi imperceptible. Pero no puedo evitarlo, respondí, sin acercarme más. No pasó nada, solo un intercambio de miradas, profundo y sincero. Esa noche dormí inquieta, abrazada a una almohada, con la mente llena de imágenes prohibidas, pero el corazón tranquilo. Sabía que había cruzado una frontera invisible, y que nada volvería a ser igual. El verano avanzaba lento, pero cada día la casa parecía más pequeña para los dos. Empezaron a cambiar los rituales, ahora, a veces, era Ernesto quien preparaba el desayuno, dejando la mesa llena de detalles, manteles de lino, mermeladas caseras, zumo de naranja recién exprimido, como si fuera una celebración secreta. Una mañana, desperté más temprano que nunca. Me puse un vestido largo de algodón blanco, con escote cuadrado y mangas abullonadas que dejaban los hombros apenas cubiertos. Escogí unas sandalias doradas,
sencillas pero elegantes, y recogí mi pelo en una trenza lateral, adornada con una cinta de raso azul. Bajé descalza las escaleras, acariciando con los pies la madera aún fría. Ernesto ya estaba en el porche, leyendo una carta de Rodrigo en voz baja, los ojos fijos en las palabras. Cuando se percató de mi presencia, dejó la carta a un lado y sonrió, pero en su sonrisa había algo nuevo, un cansancio dulce, mezcla de nostalgia y deseo. ¿Te apetece salir a dar un paseo por el campo? Asentí y salimos juntos, en silencio, cruzando el jardín cubierto de rocío. Mientras caminábamos por el sendero entre los olivos, Ernesto habló poco. Solo me miraba de reojo cuando el viento levantaba la falda de mi vestido, dejando ver mis tobillos y la pulsera fina que llevaba, regalo de mi abuela. Al llegar a una zona de viñedos, él se detuvo y sacó una pequeña navaja antigua para cortar unas uvas frescas. Me ofreció una, y la sostuve entre los labios, saboreando su dulzura y el roce de sus dedos. Ese simple gesto me provocó un escalofrío delicioso. Nos sentamos sobre la hierba, y Ernesto empezó a contarme historias de su juventud en Granada, de bailes en plazas, del primer coche que condujo y de la primera vez que besó a alguien bajo la lluvia. ¿Nunca te has preguntado cómo sería vivir otra vida, aunque solo fuera por un día? Preguntó de repente. Sí, a veces, respondí, mirándolo a los ojos más tiempo del habitual. El regreso a casa fue silencioso, pero lleno de electricidad. Por la tarde, ayudé a Ernesto a ordenar la biblioteca. Él subía y bajaba escaleras con sorprendente agilidad para su edad, yo me encargaba de limpiar los lomos de los libros antiguos, algunos cubiertos de polvo, otros llenos de dedicatorias secretas. En un momento, al alzarme para alcanzar la estantería más alta, sentí sus manos sujetar mi cintura firmemente para ayudarme a no caer. Gracias, murmuré, notando el calor de su contacto incluso a través de la tela fina de mi vestido. Durante ese rato, jugamos a adivinar títulos, a leer en voz alta fragmentos de novelas románticas y a inventar finales para historias que nunca terminaban bien. Cada vez que Ernesto reía, mostraba esa arruga profunda en la comisura de sus labios que tanto me intrigaba. Había algo magnético en su forma de escuchar, en cómo se detenía a mirarme, en cómo sus dedos recorrían el lomo de los libros con una delicadeza casi reverente. Aquella noche, después de cenar, Ernesto puso música antigua en el tocadiscos. Yo vestía un conjunto de pijama de satén color melocotón, con pantalón ancho y camisa suelta, y caminé descalza hasta el salón. Él me invitó a bailar. Sus manos rodearon mi cintura con una suavidad protectora. Bailamos pegados, casi sin movernos, apenas meciéndonos bajo la luz cálida de las lámparas. La tela de mi pijama se deslizaba contra su camisa de lino, y sentí el roce de su reloj frío en mi muñeca desnuda. El ritmo lento del bolero nos envolvió. Cerré los ojos, dejándome guiar por el pulso de su respiración. La música terminó, pero nadie se separó. Ernesto apoyó la frente en mi hombro, sus manos firmes pero delicadas sobre mi cintura. Sentí el latido de su corazón y el mío mezclados, una sensación de peligro y protección a la vez. Al terminar la noche, subí a mi cuarto sin decir palabra. Me quité la ropa despacio, dejando las prendas caer en una silla, y me metí en la cama con el aroma de su colonia aún flotando en el aire. Soñé que bailábamos otra vez, pero esta vez bajo la lluvia, mi vestido mojado pegado a la piel, él riendo, yo girando descalza en el barro. Al día siguiente, decidimos ir juntos a la ciudad. Ernesto insistió en que yo eligiera el itinerario. Opté por una visita al Museo Etnográfico, donde se exhibían trajes tradicionales y objetos antiguos. Vestí una falda de tubo azul marino, camisa blanca abotonada hasta el cuello y tacones bajos de charol, me puse un sombrero pequeño de fieltro beige y un bolso bandolera. Ernesto llevaba chaqueta de tweed, camisa clara y pantalón gris, luciendo más elegante que muchos jóvenes. Durante la visita, me detuve mucho tiempo ante una vitrina con abanicos de encaje y guantes de seda. Imaginé cómo sería usar aquellos accesorios para seducir en otro siglo. Ernesto lo notó, y me preguntó en voz baja,
¿qué es lo que más te gusta de los guantes? Me sorprendió su pregunta. La sensación en la piel. Cómo hacen que el tacto sea más misterioso. Él asintió, con una sonrisa apenas perceptible. Más tarde, en la tienda del museo, compró un par de guantes de encaje negro y me los ofreció como regalo. Para que puedas jugar a inventar historias nuevas, dijo. Al volver a casa, llovía con fuerza. Dejamos los paraguas en la entrada y, sin planearlo, terminamos sentados en el suelo de la cocina, compartiendo chocolate caliente y risas. Yo llevaba los guantes de encaje puestos, sintiendo el contraste entre la tela fría y el calor de la taza. Ernesto bromeaba, diciendo que parecía una actriz de cine mudo. Sin previo aviso, me tomó la mano enguantada y la acercó a su mejilla, cerrando los ojos por un segundo. Sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Esa noche, me acosté con los guantes aún puestos, solo por el placer de sentir esa delicada frontera entre mi piel y el mundo exterior. Antes de dormir, anoté en mi diario, hoy, el deseo no necesita palabras. Basta un guante y una mirada para saberlo todo. El verano llegó a su punto más alto, las noches eran cálidas y los días, lentos, como si el tiempo mismo quisiera detenerse en la casa de Salamanca. Las uvas del viñedo estaban a punto de madurar, y el jardín rebosaba de jazmines y geranios. Pero dentro de la casa, el aire era aún más denso, lleno de silencios cargados de sentido. Una tarde de sábado, Ernesto propuso ir al río Tormes, donde en su juventud iba a nadar con amigos. Acepté con entusiasmo, llevaba días sintiendo la necesidad de aire nuevo, de agua sobre la piel. Escogí un vestido camisero amarillo, ligero y ajustado en la cintura, y unas sandalias de cuero marrón. Ernesto apareció en el umbral con una camisa de lino color marfil, pantalón claro y gafas de sol. Llevaba una cesta de picnic con pan rústico, queso curado, frutas y una botella de agua fría. Caminamos juntos por un sendero entre sauces y álamos, riendo y hablando de libros. El río fluía suave, sus aguas reflejaban el sol de la tarde como si estuvieran hechas de cristal líquido. Me senté en la orilla, recogiendo la falda y mojando los pies. Ernesto se quitó los zapatos y arremangó los pantalones, sentándose cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su pierna. Hace años que no venía aquí, confesó. Me alegra haberlo hecho contigo. Le respondí con una sonrisa, y durante un rato, solo escuchamos el sonido del agua y los pájaros. Cuando saqué el libro de poemas de mi bolso, Ernesto me pidió que leyera en voz alta. Lo hice, dejando que el ritmo suave de los versos llenara la tarde. En uno de los poemas, una línea hablaba del deseo como una prenda de seda invisible entre dos almas. Sentí sus ojos sobre mí. ¿Tienes alguna prenda favorita, Claudia? Preguntó de pronto, con voz grave. Me sorprendió la pregunta, pero respondí con sinceridad, me gustan los vestidos que dejan la espalda descubierta, y las medias de encaje, aunque aquí casi nunca las uso. Ernesto sonrió, bajando la mirada hacia el césped. La vuelta a casa fue tranquila, aunque yo notaba una especie de electricidad en el aire. Ya en la finca, me cambié y elegí una falda lápiz negra, muy ajustada, y una blusa de seda color marfil, de manga larga pero casi transparente a la luz. Añadí un par de pendientes de perlas y unos zapatos de tacón bajo. Mientras preparaba la cena, Ernesto se quedó en el umbral, observando cómo me movía entre las luces doradas de la cocina. ¿Sabes lo guapa que eres hoy? Solo es ropa, Ernesto. No, es como la llevas, susurró. Cenamos en la terraza, bajo una parra, con las velas encendidas y el aire tibio envolviéndonos. Me di cuenta de que jugaba con el dobladillo de mi falda mientras él hablaba, el simple roce de la tela sobre mi muslo desnudo me recordaba su mirada. Al terminar, me levanté para recoger la mesa, pero Ernesto me detuvo con una mano suave en mi antebrazo. No te vayas todavía. Nos quedamos sentados, mirándonos, y yo sentí el pulso acelerado. Él se atrevió a tomarme la mano, acariciando mis dedos,
primero solo la yema, después toda la palma. Sentí escalofríos, como si la piel se me encendiera. De repente, empezó a llover, suave pero constante. Corrimos juntos dentro, riendo. Ya en el salón, me senté a secarme el pelo con una toalla. Ernesto sacó de un cajón una caja con viejos accesorios de su difunta esposa, pañuelos de seda, collares, medias, una peineta de nácar. Si quieres, puedes usarlos cuando te apetezca, dijo, ofreciéndome la caja. Elijo un pañuelo rojo y lo ato en mi cabello. El tacto de la seda y el olor antiguo me hacen sentir parte de algo secreto, casi prohibido. Esa noche, subo a mi habitación y decido ponerme medias de encaje negro bajo una bata ligera. Me miro en el espejo, la tela oscura contra mi piel clara, la seda rozando mis muslos, el pañuelo rojo aún en mi pelo. Siento una mezcla de pudor y poder. Bajo en silencio a la cocina. Ernesto está allí, en penumbra, leyendo. No podía dormir, digo, sin atreverme a mirarlo directamente. Él levanta la vista y por un momento, el tiempo se detiene. No hace ningún movimiento, pero sus ojos lo dicen todo, deseo, duda, ternura. Estás preciosa, Claudia. Me ruborizo y sonrío, y aunque no ocurre nada más esa noche, me voy a la cama con el corazón latiendo fuerte. Los días siguientes, los juegos de detalle se vuelven más sutiles, él deja un perfume de jazmín en mi almohada, yo cuelgo el pañuelo rojo en el pomo de su puerta. Compartimos desayunos en silencio, donde basta el roce de una rodilla bajo la mesa para hacernos sonreír. Una tarde, decido ponerme uno de los collares antiguos. Cuando bajo, Ernesto se queda sin palabras, y sé que, aunque no hablamos de ello, los dos vivimos para esos pequeños gestos. Una noche, después de ver juntos una película en blanco y negro, Ernesto se inclina y besa mi mano, lentamente, sin apartar la mirada de la mía. ¿Nunca te cansas de los juegos de sombras? Nunca, respondo, y en ese momento siento que lo prohibido se ha convertido en el mayor de los placeres. Pero algo cambia, recibo un mensaje inesperado de Rodrigo. Anuncia que regresará antes de lo planeado. La casa entera parece contener la respiración. Ernesto y yo nos miramos, y en sus ojos leo miedo, esperanza, y una pregunta sin respuesta. El anuncio de la pronta llegada de Rodrigo lo cambió todo en la casa. El aire parecía más denso, el silencio, más incómodo. Yo sentía en la piel la electricidad de lo prohibido y la ansiedad de lo inevitable. El día siguiente fue largo. Ernesto y yo apenas nos hablamos en el desayuno. Me vestí con un conjunto nuevo, una blusa de gasa blanca con volantes en las mangas y una falda lápiz rosa palo, muy ceñida. Escogí unas medias de red color natural y unos zapatos de tacón bajo. El perfume de jazmín que Ernesto había dejado en mi almohada aún flotaba a mi alrededor. Durante la mañana, me dediqué a ordenar la casa, doblando con esmero las mantas de hilo, limpiando los jarrones de cerámica y colocando flores frescas en la sala. Cada vez que pasaba cerca de Ernesto, sentía su mirada sobre mi cuello, mi cintura, mis piernas, aunque él fingía leer o atender el teléfono. Al mediodía, recibimos la visita de Pilar, la vecina de la finca contigua. Me trajo higos y noticias frescas del pueblo. Aproveché la ocasión para mostrarle la cocina renovada. Pilar no podía evitar mirar a Ernesto con cierta curiosidad, como si intuyera que entre nosotros flotaba algo que no debía nombrarse. Al despedirse, me susurró al oído: «Estás más guapa que nunca, Claudia. Será este verano que nos transforma a todas». Sonreí, sin poder ocultar el rubor. Por la tarde, Ernesto propuso un juego: preparar juntos una habitación de invitados, por si Rodrigo llegaba con antelación o con sorpresa. Bromeó, pero su tono era grave. Mientras cambiábamos sábanas y colocábamos almohadas perfumadas, jugábamos a adivinar de qué color soñaría quien durmiera allí. Él eligió el azul, yo el ámbar. En un momento, al intentar colocar una funda, tropecé, y Ernesto me sostuvo por la cintura,
sus manos firmes y calientes sobre mi cuerpo. El contacto fue breve, pero me hizo temblar por dentro. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz suave, casi ronca. Asentí, incapaz de sostenerle la mirada. Al atardecer, para distraernos, decidimos preparar una cena especial: tortilla española, pimientos asados y vino de la última vendimia. Elegí un delantal de algodón con estampado de lunares, muy andaluz, y me até el pelo en un moño flojo. Ernesto cocinaba conmigo, pero a cada instante encontraba formas de rozar mi mano, de empujarme suavemente con la cadera, de rozar mi nuca con la yema de los dedos al colocarme un mechón rebelde detrás de la oreja. Cuando la comida estuvo lista, llevé la bandeja a la terraza, donde el sol se escondía tras las encinas. El mantel era blanco, los platos antiguos, las copas brillaban con el reflejo del vino. Me senté con las piernas cruzadas bajo la mesa, sintiendo la presión de las medias en mis muslos. Ernesto sirvió el vino y, en silencio, deslizó su pie descalzo sobre mi tobillo, acariciándolo apenas. Me mordí el labio, controlando la risa nerviosa. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, preguntó de pronto. Que nunca he sabido adivinarte. ¿Eso te gusta? Me vuelve loco. La noche avanzó, y, como si buscáramos retrasar el regreso al mundo real, Ernesto sacó una vieja caja de fotos familiares. Nos sentamos en el suelo, rodeados de imágenes en blanco y negro, historias de bodas antiguas, fiestas en la playa, cenas de Navidad y viajes a Portugal. En una de las fotos, Ernesto tenía poco más de 20 años. Sonreía junto a una mujer morena con un vestido de encaje blanco. Era Lucía, mi esposa, susurró. Nunca he vuelto a ver a nadie con tanto amor en los ojos, hasta ahora. Me estremecí, sintiendo su dolor y su ternura. Deslicé mi mano sobre la suya, apenas rozándole los nudillos. No hubo palabras, solo miradas. Más tarde, mientras recogía los platos, noté que Ernesto me observaba desde la puerta. Yo llevaba solo la luz tenue de la lámpara sobre la piel, el vestido corto y el perfume de jazmín mezclado con el del vino. Él se acercó, despacio, con pasos suaves. No deberíamos, dije en un susurro. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Su mano tocó mi mejilla, bajó lentamente hasta mi cuello. Cerré los ojos. En ese instante, el sonido del móvil rompió el hechizo, un mensaje de Rodrigo. Claudia, llego mañana al amanecer. Sentí que el corazón se me detenía. Ernesto apartó la mano y retrocedió, pero no dijo nada. Me quedé sola en la cocina, con la luz de la nevera y la nota de mi marido abierta en la pantalla. Esa noche, apenas dormí. Me puse un camisón de satén azul, el más bonito que tenía, y me tumbé mirando el techo, jugando con el encaje de las mangas entre los dedos, sintiendo en la piel todos los recuerdos de ese verano, el perfume, los juegos, los silencios. Al amanecer, cuando aún no había luz, oí el coche de Rodrigo acercarse por el camino de grava. Me miré al espejo, la cara pálida, los labios suaves, el pelo aún perfumado con jazmín y nervios. El filo de la verdad ya estaba aquí, y el verano de las sombras estaba a punto de terminar. El día del regreso de Rodrigo amaneció gris, cubierto de nubes. El silencio en la casa era casi absoluto, apenas interrumpido por el tic-tac del reloj del vestíbulo. Me levanté antes del alba, elegí cuidadosamente un vestido de lino azul claro, sencillo pero elegante, de tirantes finos y falda amplia hasta las rodillas. Me puse unas sandalias blancas, recogí el pelo en un moño bajo, dejando escapar 2 mechones que enmarcaban mi cara, y me coloqué unos pendientes de perlas que solía usar solo en días especiales. Ernesto ya estaba despierto, sentado en la terraza con una taza de café entre las manos. Vestía una camisa blanca perfectamente planchada, pantalón gris y sus mocasines favoritos. Nos miramos, y en ese instante supimos que lo que sentíamos no podía esconderse más. La llegada de Rodrigo fue rápida y silenciosa. Se abrazó a mí con fuerza,
respirando el aroma de mi cuello. Noté cómo sus manos temblaban ligeramente, quizás de cansancio, quizás de algo más. Saludó a Ernesto con una formalidad casi forzada, como si intuyera que algo en la casa había cambiado. Las horas siguientes fueron extrañas. Almorzamos juntos, hablamos de cosas sin importancia, evitando los ojos del otro. Rodrigo sacó regalos de su viaje, un abanico pintado a mano para mí, unos gemelos de plata para Ernesto. Yo fingía una sonrisa tranquila, pero en mi pecho sentía el peso de la incertidumbre. Por la tarde, Rodrigo se retiró a descansar, dejando su maleta en la habitación de invitados. Ernesto y yo nos encontramos en el pasillo, frente al gran espejo antiguo. Me detuve a ajustar la tira de mi vestido. Él, con un gesto apenas perceptible, me ayudó a colocar un mechón rebelde detrás de la oreja. Nuestras miradas se encontraron en el reflejo. ¿Y ahora? Susurré, temblando. Ahora, somos dos desconocidos, respondió él, la voz rota, pero te llevaré conmigo en cada recuerdo. La última noche del verano llegó cargada de humedad y promesas no cumplidas. Cenamos los tres en la terraza, con farolillos encendidos y platos sencillos. Yo llevaba un vestido largo blanco, abierto en la espalda, y una fina cadena de oro rozando mi clavícula. Ernesto, serio, brindó por los nuevos comienzos. Rodrigo me observaba con una mezcla de ternura y desconfianza. Después de la cena, salí al jardín descalza, sintiendo la hierba húmeda bajo los pies. Ernesto me siguió, y en la penumbra, sin palabras, rozó mi mano con la suya, apenas un segundo, como una despedida silenciosa. No nos besamos. No cruzamos la línea que separa el deseo de la traición. Pero en ese gesto se dijeron todas las cosas que no podían ser pronunciadas. Esa noche, mientras la casa dormía, me levanté y fui a la cocina. Encontré, sobre la mesa, una carta doblada con mi nombre escrito en tinta azul. Era de Ernesto. Claudia, este verano me ha devuelto una parte de mí que creía perdida. No sé si algún día podrás perdonarme por haberte arrastrado a este laberinto de miradas y silencios, pero tampoco sé si yo podría perdonarme por no haberte conocido así. No busques respuestas en el pasado ni promesas en el futuro. Lo nuestro es ahora, un secreto guardado en la sombra de este verano. Siempre tuyo, Me senté en la oscuridad, sintiendo las lágrimas correr sin ruido. Cuando volví a mi habitación, Rodrigo dormía, ajeno a todo. Me tumbé a su lado, abrazando la carta bajo la almohada. El amanecer trajo consigo un nuevo silencio. Ernesto se marchó temprano, sin despedirse, dejando en el recibidor solo el eco de sus pasos y una bufanda de lino gris olvidada a propósito sobre el perchero. Durante días, la casa pareció vacía, y yo sentía el roce invisible de las medias de encaje, el perfume de jazmín, el tacto del pañuelo rojo, la fuerza de una mirada en el espejo. En mi diario escribí, el verano ha terminado, pero algo en mí se ha quedado a vivir entre las sombras. Tal vez algún día el destino me devuelva aquello que la razón no se atreve a reclamar. Un mes después, mientras limpiaba la biblioteca, encontré un sobre escondido en el lomo de un libro. Dentro, solo una foto antigua, una mujer con vestido de encaje blanco y un hombre de ojos verdes, tomados de la mano bajo la luz dorada de otra vida. Al dorso, una sola palabra escrita con la letra de Ernesto: continuará.